en la verdad, raíces, viviendo en libertad, raíces, firmes en la verdad, raíces, viviendo en santidad. Esdras capítulo 10. Expulsión de las mujeres extranjeras. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: Nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora, pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate, y pon mano a la obra. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas, y a todo Israel, que harían conforme a esto, y ellos juraron. Se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios, y se fue a la cámara de Johanán hijo de Eliasib, e ido allá, no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. E hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que todos los hijos del cautiverio se reuniesen en Jerusalén, y que el que no viniera dentro de 3 días, conforme al acuerdo de los príncipes y de los ancianos, perdiese toda su hacienda, y el tal fuese excluido de la congregación de los del cautiverio. Así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días, a los 20 días del mes, que era el mes 9. Y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto, y a causa de la lluvia. Y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo: Vosotros habéis pecado, por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora, pues, dad gloria a Jehová Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos de las tierras, y de las mujeres extranjeras. Y respondió toda la asamblea, y dijeron en alta voz: Así se haga conforme a tu palabra. Pero el pueblo es mucho, y el tiempo lluvioso, y no podemos estar en la calle, ni la obra es de 1 día ni de 2, porque somos muchos los que hemos pecado en esto. Sean nuestros príncipes los que se queden en lugar de toda la congregación, y todos aquellos que en nuestras ciudades hayan tomado mujeres extranjeras, vengan en tiempos determinados, y con ellos los ancianos de cada ciudad, y los jueces de ellas, hasta que apartemos de nosotros el ardor de la ira de nuestro Dios sobre esto. Solamente Jonatán hijo de Asael y Jaasías hijo de Tikva se opusieron a esto, y los levitas Mesulam y Sabetai les ayudaron. Así hicieron los hijos del cautiverio. Y fueron apartados el sacerdote Esdras, y ciertos varones jefes de casas paternas según sus casas paternas. Todos ellos por sus nombres se sentaron el primer día del mes 10 para inquirir sobre el asunto. Y terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras, el primer día del mes 1. De los hijos de los sacerdotes que habían tomado mujeres extranjeras, fueron hallados estos: de los hijos de Jesúa hijo de Josadac, y de sus hermanos, Masías, Eliezer, Jarib y Gedalías. Y dieron su mano en promesa de que despedirían sus mujeres, y ofrecieron como ofrenda por su pecado un carnero de los rebaños por su delito. De los hijos de Immer, Hanani y Zebadías. De los hijos de Harim, Masías, Elías, Semaías, Jehiel y Usías. De los hijos de Pasur, Elioenai, Masías, Ismael, Natanael, Josabad y Elasa. De los hijos de los levitas, Josabad, Simei, Kelaía, este es Kelita, Petaías, Judá y Eliezer. De los cantores, Eliasib, y de los porteros, Salum, Telem y Uri. Asimismo de Israel, de los hijos de Paros, Ramía, Jesías, Malquías, Mijamín, Eleazar, Malquías y Benaía. De los hijos de Elam, Matanías,
Zacarías, Jehiel, Abdi, Jeremot y Elías. De los hijos de Satu, Elioenai, Eliasib, Matanías, Jeremot, Zabad y Asisa. De los hijos de Bebai, Johanán, Hananías, Sabai y Atlai. De los hijos de Bani, Mesulam, Maluc, Adaía, Jasub, Sil y Ramot. De los hijos de Pahat Moab, Adna, Kelal, Benaía, Masías, Matanías, Besalil, Binui y Manasés. De los hijos de Harim, Eliezer, Isías, Malquías, Semaías, Simeón, Benjamín, Maluc y Semarías. De los hijos de Hasam, Matenai, Matata, Zabad, Elaiflet, Jeremai, Manasés y Simei. De los hijos de Bani, Madai, Amram, Huel, Benaía, Bedías, Keluji, Banías, Meremot, Eliasib, Matanías, Matenai, Jaasai, Bani, Binui, Simei, Selemías, Natán, Adaía, Macnedebai, Sasai, Sarai, Azareel, Selemías, Semarías, Salum, Amarías y José. Y de los hijos de Nebo, Jehiel, Matatías, Zabad, Sebina, Jadau, Joel y Benaía. Todos estos habían tomado mujeres extranjeras, y había mujeres de ellos que habían dado a luz hijos. Meditando juntos, Esdras capítulo 10. En el capítulo anterior encontramos que ya Esdras está establecido en Jerusalén. Es consciente por medio de los príncipes del pueblo que Israel, los sacerdotes y levitas no se habían separado de los pueblos de la tierra como Dios había establecido en su palabra. El hecho de que ellos no estaban separados los llevó a practicar las mismas abominaciones de esas naciones. Israel estaba prostituyendo su verdadera fidelidad a Dios con los dioses paganos de las naciones. Israel había tomado para sí de los pueblos de las naciones mujeres para sí y para sus hijos. Y no solo que pecaron, sino que dejaron que también el resto del remanente también pecara y se propagase esta infidelidad como un cáncer en la congregación de los justos. Hay verdades espirituales tremendas en este capítulo, y es que el pecado que se consiente es un pecado que se multiplica. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos míos, de velar por el pecado, porque puede hacer que otros, como la levadura, sean contaminados. El pecado que nos aleja de la santidad de Dios desata sobre nuestras vidas el juicio del Omnipotente. Todo pecado, hermanos míos, que cometemos ante Dios y delante de Dios trae terribles consecuencias. El pecado debe ser quitado para no dejar un legado de maldad que otros puedan imitar. Mire cómo dice el versículo 7 del capítulo 9. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado. Y por nuestras iniquidades, nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. Esdras estaba orando a la hora del sacrificio de la tarde, está confesando el pecado del pueblo, está reconociendo que el juicio de Dios vino sobre ellos para quitar la transgresión, reconoce que el favor divino no les destruyó a ellos completamente y que el Señor en su infinita bondad dejó para sí un remanente fiel que realmente pudiera honrarle. No solamente reconstruyendo, no solamente involucrados en la obra del templo, sino con sus vidas de obediencia y de santidad. Por eso, en el último versículo del capítulo 9, hay una declaración poderosa que quiero dejarte en este momento. Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día, henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Él está reconociendo los pecados personales y también los pecados de la nación. Está ante la presencia de Dios. Está tal como son y les pide que tenga misericordia de ellos. El pecado, hermanos míos, es un estorbo para que disfrutemos la plenitud de Dios en nuestra vida. El pecado va a afectar nuestra relación con Dios.
David en un momento dijo que si él hubiese mirado en su corazón al pecado, el Señor no le habría escuchado. El pecado estorba las bendiciones de Dios sobre la vida de sus hijos. Vemos en los capítulos anteriores que Zorobabel y Yeshua hicieron una obra de reconstrucción del templo titánica, batiendo enemigos, desánimo, momentos tempestuosos y difíciles de la nación. Ahora Esdras estaba inmiscuido, involucrado en una obra de restauración espiritual de la nación que iba a traer como consecuencia la estabilidad de ellos como pueblo y también que la adoración en ese lugar fuese excelente. Otro resultado que traería esta obra de restauración de Esdras es que ellos podían estar en la tierra y disfrutar de todas las bendiciones de la misma en la medida que fuesen santos y puros delante de Dios. Por eso esta obra de restauración era necesaria. Mis amados, para poder estar bien y disfrutar de las bendiciones del pacto con Dios, debemos ser un pueblo de sacerdotes y de gente santa. En este capítulo se ve el clima de la confesión profunda de Esdras. Recordemos que él está con sus vestiduras rasgadas. Está en la presencia del Señor. Se encuentra dolido por la condición espiritual del pueblo. Aun cuando ellos habían visto la mano de Dios trayéndole y estableciéndole sobre esta tierra, ellos continuaban siendo indiferentes al pecado. Esdras se quebranta en la presencia de Dios y pide su favor. Hermanos míos, que las bendiciones recibidas nos motiven a hacer un inventario espiritual para que sigamos gozando del favor del Señor. Que el hecho de que ya estemos establecidos, seamos salvados, rescatados, debe movernos a nosotros a la profunda devoción, adoración y santidad. Mientras oraba Esdras y hacía esta confesión, llorándose y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó ante él una gran multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. La restauración comienza cuando tú y yo dejamos de justificar el pecado. Vamos delante de la presencia de Dios y con un corazón contrito y humillado confesamos nuestras iniquidades. Recuerde que el pecado revelado produce en los hijos de Dios arrepentimiento y amargura. Y esta es una marca que diferencia a los que son verdaderos hijos de Dios de los que no lo son. Nunca seremos quebrantados hasta que nuestro pecado sea confesado. Seremos quebrantados cuando seamos confrontados y una vez que hayamos confesado nuestro pecado, siendo genuinos, veraces, transparentes, esta experiencia va a motivar a otros a hacer lo mismo. Una virtud de Esdras como líder que me encanta en este pasaje es que su ejemplo de arrepentimiento movió a toda una nación a volverse a Dios. Tuvo más impacto su acto de humildad que sus palabras. Él no impuso lo que debía de hacerse, simplemente lo hizo. Modeló lo que debía hacerse. Los líderes espirituales genuinos, los líderes espirituales verdaderos, ven y son movidos siempre por arrepentimiento. Como padre de familia, estoy llamado a exhortar, a enseñar la santidad de Dios en mi hogar, pero también soy llamado a vivirla. Uno de los errores más graves de los hogares disfuncionales es precisamente esto. Es que hay una incongruencia entre lo que se dice y lo que se hace. Recordemos siempre que la santidad no es opcional, es un principio de vida que rige la vida de todo cristiano. Jesús enseñó: sed santos, así como vuestro Padre que está en los cielos también es santo. La restauración comienza cuando dejamos de justificar el pecado. No seremos restaurados hasta que nuestro pecado sea dejado. Tristemente, muchos prefieren confesarlo, pero no abandonarlo. Y me pregunto, ¿en esto realmente hay arrepentimiento? Dios quiere que una vez que el pecado ha sido confesado, sea abandonado. Dice el versículo 2 del capítulo 10, entonces respondió Secanías, hijo de Giel, de los hijos de Elán, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra Dios,
pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas según el consejo de mi Señor, y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hagamos conforme a la ley. Este verso dice claramente que los que temen el mandamiento de nuestro Dios son los que harán conforme a la ley. No es el hecho de solamente saberla, entenderla, llenar nuestra mente de ella, sino ser movidos por medio de ella, temer la palabra de Dios. Y mire cómo dice el versículo 4, finalizando las palabras de este gran hombre. Levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Qué bueno es poder entender que en nuestra responsabilidad de lidiar con el pecado no estamos solos. Este hombre le dice a Esdras, nosotros estamos contigo, te apoyamos. Nosotros también estamos involucrados en la obra de santidad y restauración de esta nación, porque postergar la obediencia endurece el corazón. El no hacerlo trae terribles consecuencias. Esdras termina con esta transformación espiritual que es dolorosa pero es necesaria, sacando el pecado del pueblo, lidiando con las consecuencias de este pecado, familias separadas, hijos lejos de sus padres, pero una nación más refinada, más centrada en la palabra, más centrada en el Señor y dispuestos a retener su santidad. Termina Esdras, pero su mensaje está bien claro para nosotros hoy en día. Dios busca en su pueblo un arrepentimiento sincero que produzca obediencia. Recordemos que el pecado confesado debe ser dejado. La restauración espiritual comienza en volvernos al Señor, atender a su palabra, y que la verdadera restauración espiritual comienza en la presencia de Dios. Dios te bendiga y que este mensaje de Esdras sea un mensaje que también nos mueva a nosotros a velar, a atender este asunto y a vivir la santidad. Bendiciones. Raíces, firmes en la verdad. Raíces, viviendo en libertad. Raíces, firmes en la verdad. Raíces, viviendo en santidad.